Bienvenidos a su canal favorito, donde exploramos el fascinante mundo de las series provenientes de Turquía, un universo lleno de drama, romance, pasión y, por supuesto, giros inesperados. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a muchos nos encanta, el destino y las señales que, supuestamente, nos envía el universo. En este vídeo analizaremos cómo el destino parece tejer hilos invisibles entre los personajes de algunas de las series turcas más populares, y cómo un simple deseo puede cambiarlo todo. Y para hacerlo aún más emocionante nos centraremos en la posible conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos estrellas que han cautivado a audiencias en todo el mundo y cuya química en pantalla ha alimentado rumores y esperanzas sobre un romance que trasciende la ficción. ¿Será que el destino los unió? ¿O es solo una ilusión creada por la magia de la televisión? Lo descubriremos juntos. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Si les gusta el contenido sobre series turcas, si quieren estar al tanto de las últimas novedades, chismes, análisis y teorías, este es el lugar perfecto para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, manos a la obra. El concepto del destino ha fascinado a la humanidad durante siglos. Desde la mitología griega hasta las religiones modernas, la idea de un plan predeterminado, de un camino ya trazado para cada uno de nosotros, resuena en lo profundo de nuestra psique. Las series turcas, con su inclinación por el drama y el romance, no son ajenas a esta fascinación. A menudo vemos a personajes enfrentándose a situaciones que parecen estar fuera de su control, guiados por fuerzas invisibles hacia un destino inevitable. Y por supuesto, el amor suele ser el motor que impulsa estas historias, un amor que desafía la lógica, la razón y las convenciones sociales. Vamos a comenzar nuestro análisis con una serie que catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial, una comedia romántica que nos robó el corazón, **Sencalcapm**, o **Llamas a mi puerta**, como la conocemos en Latinoamérica. Esta serie, que mezcla romance, humor y un toque de drama, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes ambiciones, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo. ¿El género? Claramente comedia romántica con toques de drama familiar y profesional. Hande Erçel interpreta a Eda y Kerem Bürsin da vida a Serkan. La sinopsis es bastante conocida. Eda, por un accidente, pierde la beca que le permitiría estudiar en Italia. Culpando a Serkan de su mala fortuna, lo confronta. Él, a cambio de un favor, le propone un acuerdo: fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar a su exnovia. A partir de ahí, la chispa entre ellos es innegable, y lo que empieza como una farsa pronto se convierte en algo mucho más real y profundo. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Sencalcapm es un claro ejemplo de cómo el destino puede jugar un papel crucial en nuestras vidas. Eda y Serkan se encuentran en circunstancias inusuales, casi forzadas, pero la conexión entre ellos es innegable. Desde el principio hay una atracción magnética que los une, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponen en su camino. ¿No es acaso esa una señal del destino? Además, la serie juega mucho con el concepto del deseo. Eda desea estudiar y Serkan, en el fondo, anhela algo más que éxito profesional. Esos deseos, al entrelazarse, desencadenan una serie de eventos que cambian sus vidas para siempre. Profundizando un poco más en la trama, podemos observar cómo las personalidades de Eda y Serkan, aparentemente opuestas, se complementan a la perfección. Eda, con su espíritu libre y su optimismo contagioso, ayuda a Serkan a conectar con sus emociones y a liberarse de la rigidez que lo aprisiona. Serkan, a su vez, le ofrece a Eda la estabilidad y el apoyo que necesita para perseguir sus sueños. Esta dinámica de polos opuestos que se atraen es un clásico de la comedia romántica, pero en Sencalcapm se eleva gracias a la química innegable entre Hande y Kerem. Un dato interesante sobre la producción de Sencalcapm es que la química entre Hande y Kerem era palpable incluso fuera de la pantalla. Los rumores sobre un posible romance entre ellos eran constantes durante la filmación, lo que sin duda contribuyó al éxito de la serie. Los fans estaban convencidos de que lo que veían en pantalla era más que simple actuación, y esa esperanza de un romance real alimentó aún más su interés en la historia. De hecho, tiempo después confirmaron su relación, lo que hizo estallar de alegría a sus seguidores. Esta confirmación de un romance que trascendió la ficción, reforzó aún más la idea del destino y la compatibilidad predestinada entre ambos actores.
Su relación se convirtió en un ejemplo de cómo la vida real puede imitar el arte, o viceversa. La confirmación de su relación fue recibida como una victoria para los fans, una validación de sus teorías y esperanzas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y muestras de cariño hacia la pareja. Se crearon fanpages dedicadas exclusivamente a seguir su romance, analizando cada foto, cada comentario, cada gesto que pudiera revelar más sobre su relación. La pasión por Hande y Kerem se convirtió en un fenómeno global, impulsando aún más el éxito de Senkalkam y consolidándolos como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Ahora analicemos otra serie que, aunque no involucra directamente a Hande y Kerem, también explora temas similares de destino, deseo y señales divinas, *QCYLDZLK o amor en blanco y negro *. Aunque este título puede sonar confuso, el original, traducido literalmente como La primera estrella del norte, primer amor, da una pista de lo que trata, un amor de la infancia destinado a reencontrarse, pese a todos los obstáculos. En este caso, hablamos de una comedia romántica con un fuerte componente familiar. Los actores principales son Aslan Guner y Ismail Demirci. La sinopsis nos presenta a YLDZ, una mujer que ha esperado durante años a su primer amor, Kuzey. Él, por su parte, la abandonó para irse a Estambul y formar una familia. Después de 20 años, Kuzey regresa a su pueblo natal arruinado y con sus 3 hijas. YLDZ, quien nunca lo ha perdonado, se ve obligada a lidiar con su presencia, reavivando viejos sentimientos y enfrentando nuevos desafíos. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Kuzey YLDZLK es una oda al amor predestinado. A pesar de los errores del pasado y de los años de separación, YLDZ y Kuzey están inevitablemente unidos. La serie enfatiza la idea de que algunos amores son inseparables, que el destino siempre encuentra la manera de reunirlos. Las señales divinas en este caso son sutiles, pero están presentes en cada encuentro casual, en cada mirada robada, en cada sentimiento que resurge a pesar del resentimiento. El deseo de YLDZ de ser feliz, de encontrar un amor verdadero, se ve constantemente desafiado por el regreso de Kuzey, obligándola a cuestionar sus propias decisiones y a replantearse su futuro. La serie también explora el tema del perdón y la redención. Kuzey, después de haber cometido errores en el pasado, busca una segunda oportunidad para enmendar sus acciones y recuperar el amor de YLDZ. Su lucha por reconstruir su vida y demostrar su arrepentimiento es un elemento central de la trama, y nos invita a reflexionar sobre la capacidad humana de aprender de nuestros errores y de superar las adversidades. La serie nos muestra que a pesar de los obstáculos, el amor verdadero puede perdonar y sanar las heridas del pasado. Un dato interesante sobre esta serie es que se filmó en la región del Mar Negro en Turquía, conocida por su belleza natural y sus paisajes impresionantes. Este entorno rural y pintoresco contribuye a la atmósfera romántica y nostálgica de la serie, reforzando la idea de un amor arraigado a la tierra y a las tradiciones. Los paisajes exuberantes, las montañas imponentes y la costa escarpada se convierten en un telón de fondo perfecto para la historia de amor entre YLDZ y Kuzey, realzando la belleza y la intensidad de sus sentimientos. Volviendo a Hande y Kerem, aunque Senkalkam es la serie que los catapultó al estrellato juntos, es importante recordar sus proyectos individuales, que también nos hablan de ambición y destino. Hande Erçel ha protagonizado varias series exitosas, como ***, Aşk Laftan Anlamaz, ***, donde interpreta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo y termina enamorándose de su jefe. Esta serie, al igual que Senkalkam, explora la idea de que el destino puede sorprendernos en los lugares más inesperados. Su deseo de superarse, de independizarse, la lleva a tomar decisiones arriesgadas que terminan transformando su vida por completo. En Aşk Laftan Anlamaz, el personaje de Hande Hayat es un ejemplo de perseverancia y determinación. A pesar de las dificultades económicas y los prejuicios sociales, ella lucha por alcanzar sus sueños y construir un futuro mejor. Su relación con Murat, su jefe interpretado por Burak Deniz, está llena de obstáculos y malentendidos, pero la atracción entre ellos es innegable. La serie nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede ayudarnos a superar nuestras propias limitaciones. Kerem Bürsin, por su parte, ha participado en series como ***, Şeref Meselesi, ***, un drama familiar donde interpreta a Yiğit, un joven ambicioso que busca venganza por la muerte de su padre.
En este caso el destino juega un papel más oscuro, marcando la vida de Yiğit con tragedias y obligándolo a tomar decisiones difíciles. Su deseo de justicia lo consume, llevándolo por un camino de autodestrucción. En Şeref Meselesi, Kerem Bürsin muestra una faceta diferente como actor, interpretando a un personaje complejo y atormentado por el pasado. La serie explora temas como la venganza, el honor y la lealtad, y nos muestra cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. El personaje de Yiğit es un ejemplo de cómo el deseo de justicia puede consumirnos y llevarnos por un camino oscuro, alejándonos de nuestros seres queridos y destruyendo nuestras propias vidas. Si bien estas series no los tienen a ambos juntos, muestran cómo individualmente también han tenido personajes con historias donde el destino y el deseo juegan un papel importante. Sus elecciones de personajes, sus interpretaciones y el éxito que han cosechado en cada uno de sus proyectos demuestran su talento y versatilidad como actores. Pero, ¿qué pasa con la conexión entre Hande y Kerem fuera de la pantalla? Como mencioné antes, su relación se convirtió en un tema de fascinación para los fans de todo el mundo. Muchos creen que su romance no fue una simple coincidencia, sino una señal del destino. ¿Será que la química que mostraron en Senkalkam era tan fuerte que los unió para siempre? ¿O fue simplemente una consecuencia de pasar mucho tiempo juntos en el set de filmación? La verdad es que solo ellos conocen la respuesta. Pero lo que sí es cierto es que su relación, aunque efímera, alimentó la fantasía de muchos fans que creen en el amor verdadero y en el poder del destino. Su historia nos recuerda que a veces la realidad puede superar la ficción, y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y por supuesto el deseo de muchos fans de verlos juntos fue tan fuerte que quizás, de alguna manera, influyó en su destino. La ruptura de su relación, aunque decepcionó a muchos fans, no disminuyó su admiración por ambos actores. Hande y Kerem continuaron con sus carreras profesionales, demostrando su talento y consolidándose como figuras importantes en la industria del entretenimiento turco. Su legado como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue vivo en la memoria de sus fans, que recuerdan con cariño los momentos felices que compartieron y la magia que crearon juntos. En definitiva, las series turcas nos ofrecen un sinfín de historias fascinantes que exploran temas universales como el amor, el destino, el deseo y la familia. Ya sea a través de comedias románticas ligeras o dramas intensos, estas series nos invitan a reflexionar sobre el papel que juegan estos elementos en nuestras propias vidas. Y la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un claro ejemplo de cómo el destino puede tejer hilos invisibles entre las personas, creando historias que nos cautivan y nos emocionan. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el destino, el deseo y las señales divinas en las series turcas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en el destino? ¿Cuál es su serie turca favorita que explora este tema? Queremos saber sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Que el destino los acompañe.